Hola, volvemos con lo pendiente, que es contarles qué fue el caso de las actividades militares y paramilitares de los Estados Unidos en y contra Nicaragua. Como muchos de ustedes saben, durante los años 70 y hasta los 80, los Estados Unidos financiaron y apoyaron muchos movimientos armados, en contra de cualquier intento de cualquier país de la región de avanzar hacia un orden que al menos pareciera o tuviese un pequeño tufo a acercarse a un orden socialista. La única excepción, por supuesto, fue la Revolución Cubana, ya hablaremos de ella mucho más adelante. En este marco, los Estados Unidos apoyaron a lo que se llamó la contra nicaragüense, es decir, dieron formación militar y proveyeron de armas a un movimiento armado que luchaba contra el gobierno establecido de Nicaragua. Para mediados de los 80, Nicaragua decidió ir ante la Corte Internacional para reclamarle a los Estados Unidos por esa situación que era violatoria del derecho internacional, apoyar a bandas armadas en territorio de otro Estado. Estados Unidos tenía aceptada la jurisdicción de la Corte, Nicaragua también, esto era el paso necesario y previo. Tenía aceptada la jurisdicción de la Corte, digo, los Estados Unidos, pero con una salvedad. Habían dicho que la Corte podía aplicarle a los Estados Unidos únicamente tratados bilaterales, pero no podía aplicarle a los Estados Unidos normativa proveniente de tratados multilaterales. ¿Por qué esta limitación tan extraña que hace Estados Unidos a la Corte? Bueno, la respuesta es muy simple y tiene que ver con el poder. Cuando Estados Unidos negocia vis a vis, bilateralmente, con un Estado, siempre es el Estado más fuerte y su capacidad de presión para obtener los resultados que quiera de la negociación es muy amplia. En cambio, cuando Estados Unidos es parte de una negociación multilateral, donde están participando muchísimos estados, su capacidad para alcanzar los resultados que efectivamente quiere disminuye. Por eso le dice a la Corte, cuando es bilateral el acuerdo sí me lo puedes aplicar, porque ahí están las soluciones en las que yo participé con más fuerza. Cuando es multilateral no, porque tal vez allí haya tenido que dejar algún cabo suelto para lograr alguna otra cosa. Esta es la razón, digo, que explica por qué esta reserva tan extraña de jurisdicción a la Corte. La prohibición de apoyar bandas armadas en territorio de otros estados resulta de la Carta de las Naciones Unidas. Y la Carta de las Naciones Unidas es un tratado, pero es un tratado multilateral. Por lo tanto, cuando Estados Unidos se presenta ante la Corte, lo primero que hace es poner una excepción y decirle, no me pueden juzgar por esto, porque esto está en un tratado multilateral. Y la Corte no me puede aplicar normas que vengan de tratados multilaterales. No hay ningún tratado bilateral en el que yo me haya comprometido con Nicaragua a no apoyar fuerzas armadas en su territorio o bandas armadas en su territorio. La Corte escucha el pedido de excepción de los Estados Unidos y cuando llegue el momento de la sentencia respecto de posibles excepciones, lo que dice es, los Estados Unidos tienen razón, no le puedo aplicar la Carta de las Naciones Unidas porque es un tratado multilateral. Pero, dice la Corte, y ahí se la juega, pero existe una norma de derecho consuetudinario, una costumbre internacional, que va en el mismo sentido que lo que dice la Carta de las Naciones Unidas. Hay una costumbre internacional de no aceptar que un Estado financie y sostenga bandas armadas en otros estados. Y por lo tanto, vamos a juzgar a Estados Unidos y le vamos a aplicar no la Carta de las Naciones Unidas, sino derecho consuetudinario. Y aplicando derecho consuetudinario, la Corte condenó a los Estados Unidos por apoyar, entrenar y proveer de armas a la contra nicaragüense. Un caso fuerte, un caso extraño, porque la Corte no suele jugársela, suele buscar soluciones intermedias como para quedar bien con todo el mundo, pero un caso, digo, que muestra, sobre todo de manera muy clara, por qué es fundamental defender la costumbre internacional aun cuando un tratado repita su contenido, más allá de cuáles sean los países que finalmente terminen firmando y ratificando cada uno de los tratados.